había en Cesarea cierto hombre llamado Cornelio, que era centurión de la compañía llamada La Italiana. Era piadoso y temeroso de Dios junto con toda su casa. Hacía muchas obras de misericordia para el pueblo y oraba a Dios constantemente. Como a las 3 de la tarde, él vio claramente en visión a un ángel de Dios que entró hacia él y le dijo: Cornelio. Con los ojos puestos en el ángel y espantado, él dijo: ¿qué hay, Señor? Y le dijo: tus oraciones, tus obras de misericordia han subido como recordatorio ante la presencia de Dios. Ahora pues, envía a hombres a Jope y haz venir a cierto Simón que tiene por sobrenombre Pedro. 6. Este se hospeda con un tal Simón curtidor, quien tiene su casa junto al mar. En cuanto se fue el ángel que hablaba con él, Cornelio llamó a 2 de sus criados y a un soldado piadoso de entre sus asistentes, y después de haberles contado todo esto, los envió a Jope. Al día siguiente, mientras ellos iban viajando por el camino y llegaban cerca de la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, como al mediodía. Sintió mucha hambre y deseaba comer, pero mientras preparaban la comida, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y un objeto que descendía como un gran lienzo, bajado por sus 4 extremos a la tierra. 12. En el lienzo había toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: de ninguna manera, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. La voz volvió a él por segunda vez: lo que Dios ha purificado, no lo tengas tú por común. Esto ocurrió 3 veces y de repente el objeto fue elevado al cielo. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, te damos nuevamente muchas gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor, de permitirnos adorarte, alabarte, disponer, Señor, nuestra vida y derramar nuestra adoración a ti por medio de los cantos. Y ahora, Señor, pues nos disponemos nuestro corazón con toda nuestra actitud, con un oído atento a tu voz, con un sentido de humildad, Señor, a recibir tu palabra. Dios, habla a nuestras vidas. Y este mensaje, Señor, que has puesto para tu iglesia hoy, lo ponemos en tus manos. Así como mi vida, Señor, que tú me tomes en tus manos, tomes el control de todas mis emociones. Y Señor, pues yo descanso en ti y orando a que, Señor, seas tú quien hable a través de mí. Que sea un mensaje sencillo, claro, pero también, Señor, que desafíe a tu iglesia, y que nos enseñes hoy, nos des luz, Señor, para seguir creciendo y seguir avanzando en el mundo de las tinieblas, Señor, para alcanzar más almas para ti. Bendícenos en esta mañana en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Todavía es temprano para mí. Pues bueno, mi nombre es César López, para los que están llegando. Colaboro aquí en la iglesia como anciano. Reciban un cordial saludo también del pastor Alfredo. Muchos saben que en estos momentos ven ustedes aquí medio vacío o medio lleno, porque en estos momentos las damas de esta iglesia están en un retiro, ¿sí? Y nuestro pastor se encuentra por allá, también en las playas de Veracruz, en Tecolutla. ¿Sí? Ahí estemos orando por cada una de ellas y sus familias, que ahora pues ya vemos a los varones tristes y flacos comiendo maruchan, todo eso. Bien, pues vamos a incursionar, a entrar a nuestro tema. Aquí el día de hoy vamos a estar hablando acerca del avance del evangelio en nuestros tiempos, el avance del evangelio en nuestros tiempos. Estamos hablando en el libro de los Hechos. Este pasaje que acabamos de leer es escrito por Lucas, ¿sí?
discípulo del Señor, Lucas, que es considerado un médico, un hombre estudiado, letrado, que él militó al lado del apóstol Pablo con Pedro, y él es el autor del libro de los Hechos. En algunas definiciones, el libro de los Hechos lo caracterizan como el libro de los Hechos de los apóstoles, algunos dicen el libro de los Hechos del Espíritu Santo, y es el único libro de la Biblia que aún se sigue escribiendo. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted eso? Llega hasta el capítulo 28. Sí, pero ese libro, aún en los Hechos, conforme ha venido la iglesia, ha venido contando la historia de lo que ha venido haciendo el Espíritu Santo al alcance y de todas las naciones, como nos ha tocado ahora a nosotros en nuestro país hace algunos años, y que aún sigue el evangelio creciendo. Yo quiero preguntarles precisamente qué tanto interés a usted le ha causado que el evangelio avance, como un día alcanzó a nuestras vidas. ¿Cómo es que usted está interesado, ¿sí?, en que el evangelio llegue a muchas más personas? Usted conoce cómo es la estrategia que Dios nos ha enseñado en su palabra para alcanzar a las personas. ¿De qué manera se mueve y cuántas personas hoy en día están atendiendo al evangelio? ¿Cuántos están yendo a evangelizar? ¿Eres tú de los que salen a evangelizar? Vamos hoy a analizar el avance del evangelio de acuerdo a la iglesia primitiva. Por eso es importante que destaquemos que este pasaje, especialmente de Hechos 10, es una de las historias o relatos más largos que contiene el libro de los Hechos. ¿Sí? Lo dejaron allí, que ocupa no solamente el capítulo 10, sino parte también del capítulo 11, porque es un pasaje crucial. Si usted lo ha leído, si usted conoce un poco de este relato, podemos ver que son dos historias. Por un lado, un militar, un soldado de Roma, creyente de Dios, temeroso de Dios, lo habla aquí, lo expresa así, pero también por el otro lado vemos a un siervo de Dios, al apóstol Pedro. Sí, para todo esto, mencionando toda esta trayectoria en el libro de los Hechos, que nosotros podamos ver desde dónde viene y cómo se ha venido haciendo, cómo ha quedado registrado en la historia de la iglesia, cómo es que ha venido el Espíritu Santo moviéndose, levantando maestros, pastores, repartiendo dones para alcanzar a una humanidad perdida. Y esto viene desde que nosotros podemos recordar en los evangelios, tanto en el evangelio de Marcos, en el capítulo 16, versículo 15, no lo lea, solo regístrelo, donde dice: prediquen el evangelio a toda criatura. Prediquen el evangelio a toda criatura. Usted lo ha leído. Es la encomienda que Dios da en Marcos hacia los gentiles. Gentiles corresponde a todos los que no son judíos, y entre ellos entramos nosotros. Todos los que no son del pueblo de Dios, que no son judíos, entran como gentiles en la palabra. Muy bien, hasta ahí vamos bien. Cuando el Señor da esta encomienda, también la registra el apóstol, Mateo, el evangelista Mateo. Sí, en el capítulo 28, versículos 18, 19 y 20. Así que hay alguien aquí que lo tenga fresco en los versículos de memoria, que dice Mateo 28, 19 y 20. Se las dejo fácil. ¿Qué dice? Recuérdenos. ¿Qué dice por acá? Les ayudo un poquito. Por tanto, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todas las cosas que yo les he mandado. ¿Qué más? Y yo estaré con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Esta encomienda es la que queda registrada y en el corazón, en la mente de los discípulos, pero también es dada por Dios en el Pentecostés, cuando desciende el Espíritu Santo hacia la iglesia. ¿Sí?
eran 120 personas las que estaban en el aposento alto cuando desciende el Espíritu Santo. Para esta fecha, o para estos tiempos que acabamos de leer con Cornelio, era entendido, o el pueblo de Israel comprendía que tanto las leyes, como los mandamientos, como el templo les pertenecía a ellos, y que de alguna manera ellos tenían la salvación por ser el pueblo de Israel. Cuando viene el Señor Jesús y se cumple la palabra de que los profetas habían anunciado muchos años atrás en la vida del Señor Jesús, y los apóstoles conocen esto, comprenden el Evangelio por el poder del Espíritu Santo, comienzan a predicar. Y entonces podemos avanzar de los evangelios, de esta encomienda que el Señor Jesús les dio, y podemos ver cómo ha ido avanzando el Evangelio desde ese tiempo hasta nuestros días, y cómo está actualmente. ¿Sí? Cuando llegamos al libro de los Hechos, en Hechos 1:8, ¿usted recuerda qué dice Hechos 1:8? ¿De memoria quién lo trae? Pero recibiréis poder cuando venga sobre ustedes, ¿qué dice? El Espíritu Santo, y me serán testigos en toda Jerusalén, en toda Judea y en toda Samaria, ¿y qué más? Y hasta los confines de la tierra. Así es la encomienda, y es ahí donde Dios da ese poder que reciben los discípulos. Y cada vez que uno se convierte a Cristo, recibimos el don del Espíritu Santo. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Viene esa encomienda, y entonces comienza una labor interesante donde por primera vez en el Pentecostés se levanta el apóstol Pedro y da su primer sermón, donde se convierten más de 3,000 personas. Y de ahí comienza un trabajo, una labor de compartir el Evangelio, de hacer discípulos, de formar líderes para seguir enseñando también a otros. Entonces, en la mentalidad del apóstol Pedro, se comprendía que tenía un conflicto precisamente de entender que era para los judíos, para la salvación de los judíos, no para los gentiles. Por eso este pasaje es crucial, porque en este momento se cree que Cornelio puede ser la segunda persona, el segundo gentil registrado en la palabra de Dios que se convierte al cristianismo, que se convierte a Cristo. ¿Sí sabía? El primero, ¿quién cree que fue? El primer gentil, que no era judío. Él era judío. Se cree que era el etíope. ¿Se acuerdan de la historia de Felipe y el etíope? Se cree que, pero también se cree que no conocían Cornelio y su familia y Pedro no conocían, no habían experimentado esto. Sin embargo, aquí está en un acontecimiento que, hermanos, ha revolucionado la historia de las misiones para la iglesia de Jesucristo, en donde entramos nosotros. Sí, y entonces vamos a analizar 5 puntos muy rápidamente, concisos. Vamos a llevarlo de esta manera, en donde nosotros vamos a detectar el avance del Evangelio desde sus comienzos en una manera muy fugaz, y cómo comenzó hasta en nuestros días, y esperando que cada uno de nosotros tengamos un desafío en nuestro corazón de saber cuál es nuestra participación en la obediencia a estos mandatos que acabamos de analizar. ¿Les parece bien? Muy bien. Entonces, para este tiempo ya habían pasado 10 años, hermanos. Ya habían ellos recorrido Jerusalén compartiendo el Evangelio. Después de Jerusalén, ¿qué decía en Hechos? Judea. Ya habían pasado por Judea, habían experimentado también con algunos samaritanos que habían recibido el Evangelio. Pero ahora estaba llegando después de 10 años del Pentecostés, a este tiempo es cuando se manifiesta algo nuevo también para el mundo y para la iglesia. Bien, entonces, como primer lugar, el avance del Evangelio requiere personas en necesidad de salvación.
requiere personas con necesidad de salvación. Estamos analizando a un hombre, Cornelio, un hombre no judío, pero que lo registra Lucas como un hombre piadoso, temeroso de Dios. ¿Sí sabe? Temeroso de Dios. No era creyente, no se había convertido a Cristo aún, pero era un hombre que ofrendaba, ¿sí? Que ayudaba a la gente del pueblo. Recordemos, ¿era un qué? Un centurión romano. ¿Sí? Eran agrupaciones de 600 soldados que los dividían en 6 centauras, ¿sí? A los cuales un centurión por cada centaura. Es de ahí que viene. Ellos eran formados en Roma, y para ser romanos, Roma, un país, un imperio politeísta. ¿En quiénes creían ellos, los romanos? Habían adoptado a César. ¿Qué otros dioses tenían, con D minúscula, que habían adoptado? Porque recuerden que muchos de ellos habían sido helenizados, ese imperio que era grecorromano. Y los griegos traían una gran influencia de ser una nación politeísta. Entonces ellos creían en Júpiter, en Marte, en ¿qué más? En Zeus, y ellos creían allí. Pero con una formación así, es algo increíble que nos registran precisamente en el libro, en esta historia de un varón piadoso, creyente de Dios. Aunque no lo consideraban judío, pero no era judaizante, no practicaba. Los judíos les reconocían, pero no los aceptaban, porque ni siquiera participaban en la circuncisión y todo lo que era general dentro de su religión, ¿sí? Dentro de su fe, de sus prácticas judías. Pero entonces este hombre tenía un conocimiento de Dios, adoptó y decidió creer en el Dios de Israel, y de esta manera él oraba. Él ofrendaba en una posición donde él tenía como romano, como soldado romano, era mal visto también entre los de su gremio. Pero nos está dejando ver aquí la palabra de Dios, Lucas, de los versos 1 al 3, que era un hombre piadoso, él y su familia. Él tenía una gran influencia. Él y su familia eran piadosos y temerosos de Dios. Hasta ahí estamos bien, temerosos de Dios. No eran judaizantes, no eran judíos, simplemente creían en el Dios de Israel. En una ocasión estaba orando. Aquí dice que estaba orando como a las 3 de la tarde, por ahí en la Reina Valera dice que era la 9ª hora. Eran las 3 de la tarde, y habla que se le apareció un ángel. Este hombre oraba, y es impactante, un hombre, ¿sí? de otra, imagínense, con la mentalidad de los judíos que decían, Dios es solo para nosotros, el templo, las leyes, los pactos son solo de nosotros, exclusivos de nosotros, creyendo que todo lo demás, todas las naciones eran inmundas, ¿sí? Los gentiles éramos impuros, ellos eran el pueblo escogido. Y ver entonces un hombre que surge entre los gentiles, que temía de Dios, y a veces actuaba mucho mejor que aún de los creyentes. Un hombre piadoso. ¿Usted conoce quién es piadoso? ¿Usted se considera piadoso? ¿Usted hace actos de misericordia? Sí, en ese sentido, dice aquí, él ofrendaba, él daba, se desprendía, era generoso, ayudaba al pueblo de Israel. A veces nos ponemos en la posición de que nada más esperamos que nos ayuden, pero no ayudamos. Bueno, no es el tema sino el avance del evangelio requiere personas en necesidad de salvación. Hay personas que usted conoce, un vecino, un tío, un primo, alguien cercano que es buena persona, que es piadosa, que tiene algunos requisitos de estos. Nos acercamos, no se convierte a Cristo, no es cristiano, pero nosotros decimos, es un buen vecino, es una buena administradora, ¿no? Está en pro del pueblo, ¿no? de los vecinos, en trabajo, en la familia. Podemos identificar quiénes son. Pero a veces aquí lo que nos deja ver es que no es suficiente con ser piadoso, con temer de Dios,
con leer su Biblia, como muchos nos hemos encontrado cuando nos acercamos a hablarles de Cristo y de nuestra fe, y nos dicen, no, yo sí oro, no, así le dicen, yo sí oro, yo sí leo la Biblia, yo sí voy a la iglesia, pero no es suficiente. Algunos dicen, no les alcanza para la salvación. ¿Qué es necesario? Cristo en sus vidas, el evangelio en sus vidas. Entonces, este hombre dice que oraba constantemente. Y era una costumbre de los judíos que él había adoptado como creyente y temeroso de Dios, de orar a las 3 de la tarde. ¿Sí? Oraban a las 9, oraban a las 3, oraban a las 6. Y él tenía esa costumbre. ¿Usted cada cuándo ora? ¿Con qué constancia? Ora, se aparta y ora, ¿no? Mucho. Y entonces se presenta en respuesta. Dios envía un mensajero de él, un ángel, y le dice, varón piadoso, Cornelio, fíjate, le habla por su nombre, es conocido en el cielo. Yo aquí tengo una pregunta, ¿cómo te conocen ahí en tu barrio, ahí en tu privada? ¿Como el piadoso de los héroes? ¿No? ¿En tu familia? ¿Cómo nos conocen? ¿Sí? Se acercan a nosotros esperando una palabra, o un consuelo, una ayuda, con garantía de que vamos a ayudarles. ¿Cuántas veces vienen a buscarnos para que oremos por ellos? ¿Cómo está nuestra situación en estos tiempos? Dios respondió a la oración de este varón porque él veía su fe, pero también veía sus actos. ¿Sí? Eso fue lo que ayudó para que Dios escuchara, no para ser salvo. Escucha la oración, le envía a su mensajero y le dice, ¿qué crees? Que Dios ha escuchado tu oración y te tiene una respuesta. Lo podemos ver ahí en los versículos del 1 al 3. Sí, se le presenta el ángel y él se queda espantado. ¿Qué te pasaría a ti si pasara algo así? Ahí que estás orando y se te presenta un ángel. Ay, Dios. No, ¿o qué harías? Recuerden que los ángeles son mensajeros del Señor y permite que haya una visión o que se presenten con un propósito en específico. Y en este caso era un propósito en específico. Un hombre que iba a ser parte de este boom, de esta dirección nueva que estaba tomando la iglesia para los años venideros. Bien. Qué maravilla es que tus oraciones sean respondidas, ¿no? Podemos ver a un hombre no cristiano orando y que Dios atendió su oración. Pero le hacía falta algo y quedamos que era ¿qué? El evangelio, convertirse. No se sabe qué estaba orando, ni cómo estaba orando Cornelio, qué era lo que pedía, pero se asume que por la respuesta estaba orando por su salvación, por conocer la verdad, por saber más del Señor, ¿sí? De sed, de hambre. ¿Usted ha orado alguna vez así? Y que el Señor viene trae la respuesta, aparece el ángel, le dice cómo está la situación y le da una orden. ¿Sí? Le da una orden y le dice específicamente a dónde tenía que ir, por quién tenía que ir, en qué lugar tenía que ir para hacer traer a un siervo de Dios, a Pedro. Muy bien, hasta ahí. Entonces podemos ver también personas que no tienen necesidad. Nosotros podemos decir, es que nosotros vemos que hay mucha necesidad. Entramos a un lugar, vamos a visitar a la familia, vamos a visitar amigos, nos llaman en algunas zonas para orar, para evangelizar. Pues nosotros podemos ver que hay mucha necesidad, ¿no es así, hermano? Pero a veces que ellos no lo requieren, no lo saben. ¿Sí? ¿Sí se han encontrado con eso? Para que el evangelio avance. Con esto termino este primer punto. ¿De dónde venía entonces la fe del centurión? ¿De dónde cree usted? No se había predicado el evangelio. De la vida, de la fe y del testimonio de algunos judíos, de creer en su Dios. Como muchos creen en el Dios creador, pero no dan su vida, no reconocen.
¿Vamos bien allí? Hay personas que no comprenden, que requieren la salvación. Algunos cumplen con estos requisitos, algunos no. Algunos decimos, necesitas salvación, y oramos por el amigo, el vecino, el compañero del trabajo, el maestro, con la gente que estamos alrededor, porque reconocemos que necesita salvación del Señor para salir de las drogas, para salir del alcohol, para que no haya violencia en su casa, para que alcance salvación, para que conozca al Señor. Así nosotros oramos, y Dios viene haciendo una obra tremenda. Pero para que el evangelio avance, entonces tenemos nosotros también que ser testimonio. Tenemos que hablar, cómo nos conocen aquí en la tierra y cómo nos conocen en el cielo. ¿Cómo nos conoce Dios? ¿Cómo te conoce a ti? ¿Cómo me conoce a mí? Como el que tiene la fe, como el que es miedoso, como el que él siempre dice que no, dice sí, pero no. Como el que, ¿cómo nos conoce? ¿Cómo te conoce el Señor? Como el que poco oras, el poco dices, como el que das consejo pero no los haces, no lo sé. Pero ¿cómo nos conoce el Señor? Aquí está presentando un detalle. Sin embargo, para que el evangelio avance, necesitamos modelar, necesitamos hacer presencia en nuestra familia. Le avanzamos, punto número 2. El avance del evangelio requiere de siervos atentos y dispuestos. Ahí lo podemos ver en los versículos del 9 al 16. En este relato donde vemos a Pedro teniendo un éxtasis, ¿sí? Él también dice que al otro día, mientras iban la gente de Cornelio, 2 siervos de él y un soldado fiel, iban a buscar a Pedro a la casa de Simón el curtidor. Eran el mediodía y le dio mucha hambre, pero mientras preparaban la comida, él sube a la azotea. En aquel lugar era muy común subir a la azotea. No se imagine como usted aquí en Los Héroes, ¿no? Que tiene que subirse por la escalera de atrás y ahí abajo del tinaco. No, las azoteas eran como patios, ¿sí? Y era muy común que subieran a la azotea. Subió a orar y comienza entonces en un éxtasis donde Dios le presenta a Pedro, ¿sí? un manto, ese que colgando de sus 4 bordes, donde ¿qué contenía el manto? Cuadrúpedos, ¿qué más? Reptiles. ¿Qué es todo eso para los judíos? Sí, es comida inmunda, en la cual en Levítico, ¿sí? En un momento Dios lo prohibió. No comieran de animales inmundos. Para Pedro esto era todo un desafío. Y fíjense que aquí hay algo interesante. El avance del evangelio requiere de siervos atentos y dispuestos. ¿Atentos a qué? A la palabra de Dios. Atentos a lo que Dios manda y lo que va a hacer, lo que está haciendo. Debemos estar prestando atención en lo que acontece en nuestras vidas, ¿sí? Estemos en un éxtasis, estemos orando, estemos en los momentos en nuestra vida que nos suceden cosas y entender qué es lo que Dios nos habla a nuestras vidas. En este caso, los siervos atentos a la voz de Dios. Pedro una vez más se atrevió a decirle cuando el Señor Jesús le dijo: Pedro, ¿qué le dijo? Mata y come. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? ¿Por qué? Se atrevió a decirle ¿a quién? A Dios. ¿Cómo le dijo? No, de ninguna manera. Yo jamás he comido eso. ¿A qué nos lleva a pensar? ¿Cuál hubiera sido tu actitud? Una podría ser: Dios me está probando, ¿verdad? A lo mejor Dios me está probando a ver qué digo, si como, me va a decir, no, que me eres fiel. Pudiera ser, pero está diciendo Dios. ¿No creen ustedes que el mismo Dios conocía las leyes? ¿No creen ustedes que Dios fue el mismo que prohibió eso y Él puede con su soberanía decir, ya no? Pero como Pedro, a veces muchos actuamos. Cuando el Señor nos ordena en pro del evangelio, en hablarle a las personas, en ir,
nos atrevemos a veces a decirle no, porque yo nunca he hecho eso. Va en contra de mis creencias, va en contra de mi religión. Pero hay algo interesante también. Entonces, la primera característica en este segundo punto es que requiere de siervos atentos. ¿Y cuál era la otra? Y dispuestos a qué. Pedro entró en ese éxtasis, tomó los detalles de lo que había, porque seguramente se los contó a Lucas y Lucas lo registró. Pedro, teniendo en su mente, de donde venía en su religión, siendo devoto, para él comer inmundo, ¿qué era? Pecado, ¿no? Pero se lo estaba ordenando Dios. Entonces, ¿a qué tenemos que estar dispuestos? A 4 cosas, hermanos. A 4 cosas, familia, que a veces impide que el evangelio avance. Porque no somos siervos atentos, porque no estamos atendiendo a la voz de Dios. Una, nos atrevemos a decirle que no, pero también no estamos dispuestos a estas 4 cosas. Una, a aprender nuevo, a aprender cosas nuevas. Llega un momento, el apóstol Pedro, después de 10 años, predicando el evangelio, trayendo discípulos, gente, experiencia, y siendo el apóstol Pedro. No quiero decir con esto ni que en un momento dado lo sea así, que haya tenido él un momento de altivez o de que no quería aprender. Al contrario, ver el gesto que tuvo Pedro. Porque hay momentos que la vida de los siervos nos alejamos, nos elevamos y creemos que ya lo sabemos todo. E impedimos que el evangelio avance. Tenemos que tener una actitud de aprender, una actitud enseñable, cosas nuevas que no conocemos, dice el Señor. Parece que todo lo sabemos y hasta ahí nos quedamos, pero Dios en su palabra nos va trayendo cada vez más y más conocimiento y nos va quitando muchos velos para también estar dispuestos a despojarnos de tabúes, a despojarnos de paradigmas en nuestras mentes que nos impiden avanzar, como el que tenía Pedro. ¿Sí? Yo no puedo hacer eso, es inmundo. Dice el Señor, ve, porque lo que yo he purificado tú no lo llames inmundo. Y sobre todo, hermanos, a quitarse prejuicios. ¿Usted tiene prejuicios? ¿Ha llegado a tener un prejuicio para ir a compartirle a las personas? Yo no me meto ahí con esa familia porque es puro borracho, puro drogadicto. Yo no voy con ellos porque puras prostitutas hay allí. Que no me vean que me junto con aquellos. El Señor Jesús, el modelo del Señor Jesús, que aquí lo podemos ver, que ahora los discípulos lo entienden, y como un día llegó a nuestras vidas, llegó un siervo de Dios y se sentó a comer con nosotros. No fue así. Con un pecador, con un alcohólico, con un violento, con un grosero, alburero, ¿no? Entonces, para el avance del evangelio, amada iglesia, tenemos que hacer ese análisis en nuestras vidas. Como siervos de Dios, ¿cómo estamos atendiendo? ¿O nos abruma el trabajo? ¿O nos abruma las problemáticas que hay en la familia, en la economía, en el matrimonio? Nos abruma las problemáticas que puedan surgir aún en la iglesia y en la oficina, en la escuela. Y no estamos atentos, no es la misma calidad de oración, de búsqueda y de disposición para servir al Señor. El Señor no lo hace contigo, Él va a buscar a alguien más. Pero aquí es en decir, ¿qué estamos haciendo para el avance del evangelio? Ya vamos agarrando ahí el nivel, ¿no? ¿Qué es nuestra incursión? ¿Cómo está nuestra vida? Si estamos teniendo un tiempo de capacitación para líder, para maestro, para pastor, para ministro de alabanza, para ujier, que en esta iglesia la visión que tenemos es formar líderes de excelencia, es decir, líderes siervos para el Señor. ¿Cómo es que nosotros, viendo este pasaje, ahora podemos decir cuál ha sido mi aportación para que el evangelio avance? ¿Estoy atento? ¿Estoy dispuesto
a lo que me dicen, asiste a tu grupo, ¿sí? Aparta el tiempo, acude a tu nivel de capacitación, ¿sí? Y obedece al Señor. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos cuesta trabajo? No estamos atentos, no creemos que viene de Dios. ¿Qué está pasando en nuestra vida espiritual? Bien, entonces aquí puede hacer un cambio en nuestra vida, y esto es personal. Esto es en cada uno que diga: este llamado ahora es para mí. Ahora lo he entendido todo, no he puesto la atención adecuada, no he estado dispuesto a atender lo que el Señor me pide. No estoy dispuesto a dejar horas de mi tiempo, no estoy dispuesto a dejar lo que a mí me deleita en el trabajo, no sé, más trabajo. No estamos dispuestos a dejar más tiempo, no estamos dispuestos a dejar nuestros tiempos de diversión o de ver televisión, ¿no? No estamos dispuestos a veces a dejar las cosas precisamente para que el evangelio avance. Bien, entonces estas dos cosas se requiere de siervos atentos y dispuestos. Ahí lo vemos de los versículos 9 a 16. ¿Ya está bien? ¿Ya está durmiendo? ¿Vamos bien? Ya nos falta poquito. En el tercer punto, el avance del evangelio requiere obediencia. Y fíjense, esto decimos: no, pues sí, ya sabemos, sí. ¿Cómo? Primer punto, el avance del evangelio requiere personas en necesidad de salvación. 2, requiere siervos atentos y dispuestos. Y 3, requiere obediencia. Pero ¿cómo obediencia? Inmediata, hermano, hermana. Cuando Dios nos manda algo, cuando Dios te hace saber en la Biblia que hay un mandato que es para ti, que es para nosotros, no es para mañana, no es para pasado mañana, no es para dentro de un mes, o para cuando acabes la escuela, o para cuando termines tu casa, cuando acabes tus estudios, es para hoy. Es para ya, cuando el Señor te da una orden. Arrepiéntete, sí, nada más que me regrese con mi esposa. ¿No? Arrepiéntete, sí, nada más que mis hijos me obedezcan. No. Perdona, sí, nada más que me paguen todo lo que me deben, dice el Señor. Es ahora. Predica. Híjole, es que no tengo, yo no conozco, no sé. Pues aprende. Hay respuesta para todo, amada iglesia. Se requiere obediencia inmediata, y lo podemos ver en los pasajes del 7 al 8, en los versículos del 7 al 8 de nuestro pasaje, y 9, 19 y 20 del mismo. Uno en la vida que es del centurión llamado Cornelio, acuérdense, Cornelio, y del 19 al 20 por Pedro. Y podemos analizarlos de una manera muy sencilla. Se requiere obediencia inmediata. Vamos a los versículos 7 y 8. Después de que tuvo esta visión Cornelio con el ángel, y de recibir la orden que le dio el ángel, dice así en la palabra del Señor en el versículo 7. Acompáñeme ahí, mírelo. En cuanto se fue el ángel que hablaba con él, centurión, Cornelio llamó a 2 de sus criados y a un soldado piadoso como su jefe. Qué influencia de él, ¿no? Y después de haberles contado todo esto, los envió a Jope. No lo dudó ni un momento. Él atendió al llamado, él atendió al mandato, y así lo hizo. Yo te pregunto, ¿cuánto tiempo has hecho esperar? O más bien, tú has esperado en obedecer a Dios esos mandatos que te ha ordenado. ¿Cuánto tiempo tú dices: espérame? Queremos devolver, y dicen que Dios responde de 3 formas a la oración: sí, no, espera. Queremos aplicar la misma: sí, Señor, ahí voy. No, Señor, espera. ¿Cómo es nuestra relación hacia Dios, que dice que el que me ama, dice Jesús, obedece mis mandamientos, nos guste o no nos guste? Estemos en la condición o no, Él lo sabe. Y Él dice: ve y haz. Ve y anuncia. Ve y predica. Ve y enseña. Ve y aprende. Ve y perdona. Ve y haz como yo te digo.
para que el evangelio avance. Y tiene que ver también dentro de nuestra familia, tiene que ver con nuestra relación con Dios, que se va a reflejar entonces ¿en dónde? En una vida de obediencia. Y una vida de obediencia se traduce a una vida en santidad. Obediencia a Dios. Obediencia a Dios. Una vida en santidad. ¿Sí? ¿Cuántos mandatos que podemos nosotros identificar que vienen de parte de Dios? Así como ve, discipula, predica, evangeliza, diezma, ofrenda, perdona, atiende, que nosotros no hemos hecho. Nos impide avanzar, nos impide platicar, nos impide compartir al que nos salvó. Y nadie lo va a hacer, amada iglesia, nadie lo va a hacer. Porque el punto número 4, después de que se requiere la obediencia inmediata, se requiere también ser compartido. Ser compartido. Tanto Cornelio como Pedro, cada uno enfrentando en su situación que estaban viviendo. Cornelio, ¿qué pudo haber sido? ¿Cuántas veces nos ha llegado a pasar que llegamos a pensar, pero qué van a pensar de lo que yo acabo de aprender, de lo que yo acabo de ver? ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a decir que yo estoy loco? ¡Qué pena! ¿Sí? ¿Te ha limitado eso? Nos ha limitado a muchos. Incluso limitamos con esas actitudes, limitamos a Dios para los demás. No es que limitemos nosotros a Dios, limitamos a Dios para que llegue a los demás. Entonces se requiere de ser compartido, no quedarse las cosas para sí. Lo que Dios hace en tu vida, y no solamente pararte aquí y dar un testimonio, sino con tu mismo testimonio poder compartirle a alguien más que vive al lado de tu casa, que comparte contigo, que te vende, que te compra. Y tenemos esa posibilidad de poder compartirle las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y así el evangelio avanza. Pero cuando estamos en un sentido apático, buscando para nosotros, que nos lo quedamos para nosotros, y a mí me gusta como en el sentido de los judíos, es para mí. El templo, la ley, los pactos son para mí. Pero dice el Señor, te estoy mostrando aquí que es para todos. No te lo quedes, no nos lo quedemos, es para ser compartido. Es para ser compartido con los cercanos, con los más allegados. Y se requiere aquí de fe y de valor. ¿Sí? Es un tiempo de quitarnos los tabúes, lo que nos detiene. Yo creo que vas pensando un poco qué es lo que te ha estado deteniendo, porque a veces no compartes tu fe. ¿Será que no somos congruentes con lo que decimos, con lo que vivimos? ¿Cómo nos mira nuestra familia más cercana? Cuando decimos, yo soy pastor, y los que evalúan mi vida en un sentido, los que miran, es el primer frente, es mi familia. Si yo allí no doy un buen testimonio, ¿sí? de cristiano piadoso, que ora, un ejemplo, es más difícil. Es un tiempo de desafío, de levantarnos como iglesia. Y hermanos, se requiere ser compartido. Y aquí vemos algo bien interesante. Ya estamos por 3 minutitos. ¿Saben qué acción tomó Cornelio? Él envió, fíjense, tuvo esta revelación, tuvo esta respuesta en su oración, como en algún momento tú y yo hemos tenido respuestas a nuestras oraciones de una manera inmediata a través de su palabra, ¿no es así? Y Dios nos levanta y decimos, ya sé qué tengo que hacer. Y nos levantamos y actuamos, porque es fe y acción. Fe y nuestra conducta se tiene que reflejar. Lo que hizo Cornelio no solamente los envió y se quedó parado a esperar, no, fue y lo compartió con sus allegados. Estamos leyendo que era una familia piadosa como él, y conocían a mucha gente, y él era conocido por el pueblo y era respetado por el pueblo. Así que cuando él dice, ¿saben qué? Va a venir un hombre de Dios, los espero mañana aquí a tales horas. ¿Qué significa eso? Abrió su casa. Es conocido Cornelio como un hijo de paz, como un hombre que ha entendido el evangelio y está dispuesto en su característica de piadoso a compartirlo con los demás, lo que ahora él sabe, su libertad, el evangelio, el perdón, la salvación.
Y no se lo queda para él, sino que lo comparte. Y no solamente dice, vamos a la iglesia. Miren, a veces ni siquiera invitamos a nuestro grupo familiar, a los amigos. ¿O hace cuánto fue que llegaste con un amigo, con una amiga, con un familiar a tu grupo familiar? Él lo hizo. Y se le conoce, en la Biblia se le conoce como un hijo de paz. Él estaba esperando al siervo de Dios. Él era un anfitrión, como nuestros anfitriones de los grupos familiares, y usted puede ser uno, renovando esos votos y decir, Señor, yo quiero hacer eso. Que tengamos esa revelación, pero no va a ser así, como que aquí, escuchando una prédica, escuchando una alabanza. Hay que estar en oración, hay que buscar a Dios que nos confirme, y porque ahí va a haber grande bendición. Toda su familia escuchó, y muchos dicen, allí, en Cesarea, ¿sí? Muchos se convirtieron por un hombre que creyó. Como tú, tal vez seas el único o la única en tu privada que cree en Dios, que eres el único cristiano allí en tu gremio. Tal vez eres el único cristiano o la única cristiana allí en la escuela. Pero podemos ser de gran bendición, hermanos. Iglesia, necesitamos obedecer a Dios, visualizar esto y dejarnos, sí, que Dios atienda nuestras cosas, pero tenemos que mirar hacia afuera. A veces los conflictos están adentro de la familia. El enemigo trata de entorpecer la obra, que no avance, pero no tiene lugar, ni tenemos que darle lugar completos dentro de la familia, cuando nosotros podemos ser los piadosos, los misericordiosos, los fieles y obedientes a nuestro Dios. La esposa, el esposo, el hijo, la hija. Esto es lo que es en esencia el cristianismo. Mirar hacia los demás, hacia afuera. Estamos a veces conflictuados adentro en la familia. Dos, esposo y esposa, hijos con padres, padres con hijos, en el trabajo, en la misma iglesia. Más que estar visualizando hacia dónde tenemos que ir, porque el tiempo se acorta y es el tiempo de hablar, es el tiempo de levantar. O nos vamos a esperar. Miren, actualmente hay una persecución mundial en contra de los cristianos. Muchos están muriendo y data las estadísticas que en medio de la persecución a veces la iglesia crece. ¿Vamos a esperar a eso, o ahora que tenemos las puertas abiertas y podemos decir, Señor, aquí estoy? No quiero entorpecer el avance del evangelio. No quiero hacerle caso ni oído prestarle a Satanás para que esto no abre y echarnos a pelear en la familia, echarnos a pelear entre los hermanos en la iglesia. Tenemos que enfocarnos, tenemos que buscar cuál es el propósito por el cual Dios y el Espíritu Santo está obrando. Y así como pasó aquí, reivindicarnos, tomar la ruta correcta, juntos. Por último, es necesario y se requiere, el avance del evangelio se requiere no solamente es compartir, se requiere que sean bautizados, que tengan pertenencia a la gran familia de Cristo, que se integren a la iglesia, al cuerpo de Jesús. Para eso compartimos, para eso predicamos, para eso estamos en los grupos familiares. Si no está usted en un grupo familiar, intégrese a uno, abra su casa, seamos parte de la obra que Dios está haciendo y que sigue siendo parte de la historia de la evangelización mundial. Un día así es como llegó a nuestras vidas, pero por algo paramos, por algo paramos. Así es que es el tiempo de cerrar las filas y de ser parte de esta buena noticia que muchos están esperando allá afuera. Y es parte desde nuestra familia. ¿Cómo ve, iglesia? ¿Se siente animado en esto? ¿Estamos dispuestos a avanzar juntos? Juntos, para que el nombre de nuestro Señor sea levantado, sea exaltado para la gloria de su nombre. Quiero terminar con una historia que pudimos vivir el día de ayer, que se dice colación con esto, para cerrar este tiempo de predicación. Ayer tuvimos una experiencia, y voy a cambiar los nombres, ¿sí? por respeto a su identidad, y aparte porque no pedí permiso,
Pero sucede que hablando de estas cosas pudimos identificar el mover de Dios, hablándole a uno y hablándole al otro, ¿verdad? Convenciendo a uno y preparando al otro, escuchando a Cornelio su oración y preparando a Pedro para su predicación, a su siervo, para irles a hablar del evangelio. Se trata de un hombre y una mujer. A la mujer le vamos a llamar Soledad y al hombre le vamos a llamar Ángel. Soledad, una vida sin esperanza, una vida conocía tal vez de lejos a Dios, pero una vida sin propósito, y llegó a un punto de no encontrarle sentido ya a la vida, al punto de decidir acabar con ella. Es madre, 3 hijos, Soledad, pero en esa noche de desesperanza, sin consuelo, vivían al lado de ellos unos cristianos. Sí. Entre ellos pues estaba, ¿cómo le dicen que se llama? Ángel. Ángel sintió una necesidad de orar por la vecina. Dios lo mantuvo así, estuvo atento. Data en la madrugada, mientras ellos dormían, mientras en el otro lado estaba la fiesta, ellos dormían, Ángel se despierta, ¿sí? Siente que algo le llama. Había estado orando días, una noche antes. Y Soledad cuenta que estaba dispuesta a terminar con todo. De un lado estaba el camino para la destrucción, ¿sí? Los amigos, los vecinos, donde podía encontrar allí el fin, a ponerle fin a su situación. Para esto un dato más, creyente de la muerte. Del otro lado, una familia devota, cristiana, de su fe cristiana. No sabe cómo, pero llegó a tocar la puerta mientras Ángel se levantaba. Pidió auxilio. Le fue revelado el evangelio. Mientras eso acontecía, estaba preparando al varón, mientras en su oración, una inquietud, un sentir por ella, por la familia, la amistad, ¿cómo se dice cuando eres vecino? El ser social. Soledad termina por rendirse a Cristo. Se rinde a Cristo y decide sacar todo lo que tenía que ver con la muerte y su devoción falsa. Conoció la luz y dijo: aquí estoy, dispuesta. Pero hay algo interesante. Soledad nos cuenta que hace algunos 4 meses se enteró que su mamá, viviendo en Oaxaca, con muchos años, 20 años sin verse, se había ido. Su mamá se convierte a Cristo por la necesidad de su hija, de sus nietos, de la salvación de ellos. Se convierte y entrega su vida a Cristo por ella y comienza a orar ella conjunto con la iglesia y la congregación que allá es. Amados, Dios respondió a esa oración. ¿Por quién estamos orando? ¿Por qué no oras tú hoy? ¿O ya desististe? Ya no te importa aprender y formarte a las filas para estar atento cuando Dios va a prepararte, porque tiene un alma cercana a ti, a mí, para hablarle de Cristo. Estamos tan ocupados en las deudas, en otras cosas, menos en lo que debemos estar. Esto me emociona, hermanos, mucho, y anima, y espero que esto también sea con ustedes, porque saben, Soledad y Ángel aquí están. Dios los trajo, hoy están aquí.
el evangelio, el avance del evangelio tiene que ver con todo esto, iglesia amada. No nos quedemos callados. Llevemos una vida de fe y conducta. Que Dios escuche nuestra oración, porque Él escucha la oración del justo, puede mucho. Y como este relato, como este testimonio, miren, ahorita aquí hay muchos, pero ¿saben qué? Puede haber muchos más. Unámonos y seamos parte de esta historia que se sigue escribiendo en el libro de los Hechos. A ti que te acabas de integrar a la iglesia, a ti que ya llevas muchos años, a ti que te has alejado, regresa y juntos, a ver, prepárate, capacítate y juntos hagamos la obra que el Señor nos dice. Si te pide que vas a ser líder, pastor, no le digas no. Si te pide que abras tu casa, no le digas no. Si te pide que vayas a evangelizar, no le digas no. Si te pide que vengas a capacitarte, no le digas que no. Porque Dios tiene grandes cosas para ti y para mí y para nuestra familia, la iglesia, a menos que no te importe tu semejante. Con eso terminamos. Amada iglesia, vamos a orar. Cierra tus ojos. Padre, te damos muchas gracias por esta bendición que nos das de atender a tu palabra. Gracias por el mensaje. Gracias, Señor, por levantarnos, por permitirnos ver que tú nos respaldas, que tú bendices a tu iglesia, una iglesia que nos dedicamos, Señor, a formar líderes, a formar pastores, maestros, para predicar el evangelio, para ir a las misiones, una iglesia que hemos entendido ese llamado a las misiones. Señor, levántanos, ven quitando toda obra y deshaciendo toda obra del diablo, Señor, que solo quiere destruir, que solo quiere dividir, que solo quiere entorpecer la obra. Pero, Señor, tú eres nuestro capitán, tú esperas de nosotros fidelidad, obediencia, Señor. Y aquí estamos muchos que hoy hemos comprendido, hemos recordado, hemos nuevamente de renovar, Señor, nuestros votos hacia ti. Así que, hermano, allí en tu lugar ora. Y si tú sientes ese llamado, y si tú hoy Dios ha hablado a tu vida, renueva tus votos y dile al Señor: Señor, aquí estoy, perdóname por el tiempo perdido, perdóname por estar enfrascado en otras cosas, ayúdame, pero también aquí estoy, Señor. Queremos ser parte de este gran movimiento que tú viniste a enseñarnos, del cual ahora somos salvos por tu gracia, y nos has llamado a ser servidores por tu gracia. Señor, gracias por llamarnos, por estar aquí. Levanta tu iglesia, bendice al liderazgo, bendice a cada familia, Señor, que hoy estamos aquí, y bendice también a todo aquel que va a escuchar el evangelio por nuestros labios. Gracias, Padre. Ponemos en tus manos a todas las ciudades aquí alrededor, a nuestros vecinos, y Señor, que hoy tu Espíritu Santo venga haciendo una obra en cada uno. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.